Examinemos, pues, sobre estas bases el contenido de lo que podemos atribuir a este autor a partir de los fragmentos que de él nos ha conservado sobre todo Simplicio. El fragmento 1 constituía el principio de la obra, y en él se nos presenta una situación originaria. Todas las cosas se hallaban juntas, y en una situación en que no había preponderancia de ninguno de los factores, al encontrarse estos en cantidades infinitamente pequeñas, elementos preponderantes eran aire y éter. El fragmento 2, que iría pocas líneas después, nos presenta cómo esta situación originaria se ha alterado. Ahora se está produciendo una separación desde dentro de esa materia múltiple circundante, en el sentido de que el aire y el éter se hacen perceptibles, porque aparecen como factores muy preponderantes. El fragmento 3 le sirve para argumentar la razón por la cual no hay elementos aislables dentro de la materia. La razón es que no existe ni lo mínimo ni lo máximo. Sea cual fuere la cantidad que imaginemos, es siempre posible que exista una cantidad menor. La sucesión, reducción, nunca nos llevaría a cero, porque esto sería no ser. Y es siempre posible que exista una cantidad mayor, pues la materia es infinita. Así que cada cosa es a la vez grande y pequeña, grande porque puede dividirse en múltiples partes, pequeña porque es capaz indefinidamente de formar un todo mayor. Con ello, recoge un fragmento de Zenón contra la pluralidad. El principio del fragmento 1 de este autor, pero asumiendo su validez en un sentido contrario al que el propio Zenón pretendía. Sobre esta base llega a la conclusión descrita en el fragmento 4. Cada compuesto lo es de cosas diversas, de todas las cosas, porque en otra ordenación estos factores producen otros resultados. Las semillas poseen formas diferentes, colores diferentes y sabores diferentes según las diferentes preponderancias de los factores. Lo curioso es que de repente nos habla de hombres que tienen ciudades habitadas y campos cultivados como entre nosotros, es decir, se refiere a otros hombres y a otros mundos distintos de los nuestros. En el texto de Anaxágoras, al menos el que usaba Simplicio, la cuestión no debía estar demasiado clara, porque nuestra fuente reconoce su perplejidad ante el asunto. Hacia la mitad del fragmento se vuelve a la situación originaria, en la que ninguna de las cosas y cualidades para Anaxágoras no parece haber diferencia, que ahora conocemos, era manifiesta por la uniformidad en la distribución de los ingredientes en la masa original. Entre estos componentes Anaxágoras cita una serie de pares de opuestos, húmedo, seco, caliente y frío. El eco de Anaximandro es evidente. Brillante y tenebroso, similar a la luz, oscuridad de los pitagóricos, y a la tierra, considerada elemento por Empédocles. El carácter ecléctico de la relación es evidente. El fragmento 5 resulta un tanto difícil, pero gana en claridad si lo completamos a la luz de otro argumento de Zenón. Admite que los factores de la materia no son infinitos, con lo cual se salva el postulado de Zenón de que es forzoso que sean tantos cuantos son. Pero, aunque no son infinitos en número, la cantidad de cada uno de ellos es infinita, porque son infinitamente divisibles e infinitamente aumentables. De esta formulación deriva probablemente la confusa formulación aristotélica del concepto de homeomería. Algunos aspectos de la teoría se precisan en el fragmento 6. Las partes de lo grande y de lo pequeño son iguales en número porque lo que venimos llamando factores de la materia son limitados en cantidad, pero diversos en proporción, y se encuentran todos en todas las cosas. De ahí que no pueden existir separadamente, porque al dividir algo que no se obtienen ingredientes diferenciados. De ahí que no puedan existir separadamente, porque al dividir algo no se obtienen ingredientes diferenciados, sino una parte más pequeña de ese algo en el que siguen presentes todos los factores. Cada uno de estos no solo no puede ser percibido separadamente, sino que ni siquiera existe como tal, y ello
porque como la materia es infinitamente divisible, nunca se llega a un mínimo de algo. Las cosas que, según Anaxágoras, se están separando, no deben entenderse en el sentido en que nosotros lo entenderíamos, esto es, que del magma inicial se van separando las distintas materias. Más bien, hemos de entender que se están redistribuyendo los factores en la materia, de forma que en unas partes hay preponderancia de uno de ellos, en otras de otro, pero todos están presentes en todas partes. Por ello, es imposible, como señala el fragmento 7, saber la cantidad de cosas que se han separado en el sentido que acabo de decir, porque no se nos manifiestan aisladas. En esa misma idea se insiste en el fragmento 8. Frío y caliente, por ejemplo, no son entidades aislables una de otra, como ya había postulado Heráclito, como tampoco los componentes de la materia única lo son. Junto a esta materia, Anaxágoras concibe un motor del cambio y lo denomina intelecto, nous, lo que le valió el apodo de nous entre sus contemporáneos. La separación es consecuencia de una rotación muy violenta que actúa de dentro a fuera en el interior de la materia originaria y que va abriendo un círculo progresivamente más amplio dentro de ella. El origen de este movimiento fue un impulso inicial del intelecto. El intelecto es totalmente distinto de la materia. Esta es un combinado de distintos factores, mientras el intelecto es puro. Se halla inserto en algunas cosas, evidentemente las animadas, y lo conoce todo. Esto es, presenta rasgos divinos. Sin embargo, no parece tener un papel una vez iniciada la rotación, sino que es esa misma rotación la que produce la separación, sin intervención ya del intelecto. De ahí que Aristóteles, Metafísica, acuse a Anaxágoras de usar el intelecto como un mero recurso cuando no tiene explicación mejor. En todo caso, su teoría ejerció gran influjo sobre Platón, Fedón. En el fragmento 15 se aprecia el mecanismo de la separación, las semillas en que había un predominio de lo denso, húmedo, frío y oscuro tendían hacia el centro de la rotación, aquellas en que predominaban lo raro, lo caliente y lo seco se dirigieron hacia afuera. Ello implica la acción del principio de la atracción de lo igual por lo igual y de la tendencia de lo pesado hacia el centro de lo ligero, hacia la periferia del remolino que se pone en marcha tras la acción del intelecto. El proceso se continúa en los términos expuestos en el fragmento 16. Como Empédocles, Anaxágoras considera que nacimiento y muerte son conceptos carentes de un sentido verdadero, ya que lo único que existe son mezclas y separaciones. El fragmento 18 se refiere a la luna, en su opinión, una piedra ya enfriada y por tanto apagada, por lo que la luz que en ella vemos es reflejada del sol. La idea no es nueva y procede, como sabemos, de los pitagóricos y de Parménides. En cuanto al fragmento 19, la interpretación que da Anaxágoras al arco iris nos recuerda la de Genófanes. Ambos fragmentos constituyen los restos de lo que debió ser una explicación extensa y detallada de un abanico de temas cosmológicos, de la que nos ha quedado asimismo un sólido resumen de Hipólito, y en la que hallamos interesantes aportaciones junto a otras hipótesis más antiguas y de diversos orígenes. Lo más notable de ella era sin duda un desarrollo de la teoría evolucionista de Anaximandro, y asimismo era muy destacable su apreciación de la relación existente entre el hecho de tener manos y el desarrollo intelectual, enormemente moderna, como lo era también su aceptación del cerebro como centro de las sensaciones, en lo que sigue a Alcmeón. Es curioso que en ambos temas la hipótesis de Aristóteles se nos aparece como una regresión a posturas menos avanzadas, ya que critica la idea de Anaxágoras de que primero es la posesión de manos y luego el desarrollo intelectual, considerando que el progreso es el inverso, dentro de su idea general teleológica sobre el desarrollo de los seres, y define que el centro de las sensaciones es el corazón. Asimismo, dedicaba Anaxágoras un capítulo a la cuestión de las sensaciones, sobre la cual contamos también con un excelente resumen, debido a Teofrasto.
En ella era básica la idea de que se percibe lo disímil por lo disímil. Igualmente curiosa es la de que todas las sensaciones comportan dolor, pero este solo es manifiesto cuando la sensación es muy intensa. En relación con estos temas conservamos un par de fragmentos. El primero de ellos explica cómo la percepción de todas las cosas que componen la materia única solo se produce en aquello que es predominante, por lo que los sentidos son incapaces de percibir la realidad. En cambio, lo que sí es posible es comprender por vía racional lo que no vemos. Interesante por último es el fragmento 22, en la medida en que constituye un desarrollo de la analogía general de las cosas, anticipada ya en Empédocles y que sería desarrollada después de él por Aristóteles. La clara del huevo, en tanto que se consideraba alimento del embrión, se equipara con la leche que alimenta a la cría. En resumen, Anaxágoras se nos muestra como un pensador ecléctico, enciclopédico, al mismo tiempo que dotado de una gran originalidad en la síntesis que logra. En su sistema dualista sostiene la existencia de dos principios, entre los que se aumentan las diferencias. Una materia cada vez más inerte y un motor activo, intelecto, distribuido de modo discontinuo por las cosas pero sin mezclarse con ellas, consciente e inteligente, divino, que gobierna el mundo en el origen y controla la vida anímica de los seres poseedores de alma. Una entidad asimismo más desmaterializada y próxima ya a las formas de pensamiento propias de la filosofía platónica y aristotélica.